amigos que nos sintonizan en estas videocolumnas de Diálogos de GIS? Pues un tanto cansados, golpeados después de esta intensa jornada de lucha en defensa de nuestros derechos laborales. Pero aquí estamos de nueva cuenta para mantenerlos informados acerca de lo que sucedió a lo largo de todo este día, de esta mañana, donde los legisladores de una manera inédita sesionaron a las 7 de la mañana con la clara intención de no tener que dar la cara, de no tener que rendir cuentas a los trabajadores de la educación y al público en general, porque sesionaron a puerta cerrada, con candado, encerraditos, como si los que estuviéramos afuera fuéramos los delincuentes más peligrosos, fuéramos, no sé, algún grupo armado que pretendía violentarlos, cuando si lo que se discute en el Congreso es la reforma educativa, lo más natural, lo congruente, lo razonable, pues es que sean los trabajadores de la educación parte del público en esta asamblea, en esta sesión tan importante. Pues no fue así. Llenaron el recinto legislativo con trabajadores administrativos que poco o nada tenían que ver, que se vieron forzados a ocupar un espacio. Se nos permitió en un primer inicio la entrada a solo 5 compañeros. Se pretendió engañar a los medios de comunicación y a los diputados, sorprenderlos, diciéndoles que quienes ocupaban las sillas en el público eran los trabajadores de la educación y representantes de los diferentes organismos sindicales. Situación que inmediatamente denunciamos y fue acogida por los diputados de Movimiento Ciudadano, de PT, de PRD, quienes pidieron una y otra vez que la sesión fuera pública, que se le abrieran las puertas a los trabajadores de la educación. Denunciaron que los trabajos hechos por la Comisión de Educación encabezada por la profesora Irma Martínez no les fueron entregados, que el proyecto de reforma no les fue entregado, que no tuvieron oportunidad de leerlos, que incluso cuando se los solicitaron, lo que les dieron fue una copia de un anteproyecto del anteproyecto del anteproyecto. Y lo denunció fuertemente un diputado de la profesora Irma, quien solamente haciendo gala de su concha, por llamarlo de alguna manera, de su sinvergüenza, ni siquiera tuvo el valor de contestar los señalamientos del diputado y señaló y solicitó que se aprobara de manera fast track este proyecto de ley sin siquiera leerlo, sin siquiera conocerlo. Una y otra vez insistieron los diputados en que era importantísimo que se recogiera en este proyecto los trabajos realizados a través de los foros de educación y que ellos encontraban que no se le había dado cabida a las propuestas, al sentir de los trabajadores de la educación y de la sociedad en su conjunto. Clara fue pues la intención de arrebatar de tajo, en lo oscurito, a escondidas, encadenados, los derechos de los trabajadores de la educación y también, pues, legitimar las cuotas escolares a través de la figura de aportaciones voluntarias, que no fue apartada de la ley. Y mientras a los trabajadores de la educación se les negó el acceso, al representante de la iniciativa privada, al presidente de la Cámara de Comercio, a él sí se le abrieron. Él sí estaba sentadito en primera fila, siendo testigo y verdugo también de los trabajadores de la educación. Una y otra vez se le hicieron señalamientos de traición, de cobardía a los diputados maestros, Alberto Martínez, a Irma, y estos no tuvieron el valor, la gallardía, el coraje de ver a la cara a los trabajadores de la educación y decirles que ellos actúan por consigna, por ambición de poder, por esa intención malsana de mantenerse en un sitial privilegiado a costillas de los trabajadores de la educación. Sinceramente, hoy fuimos testigos de un acto cobarde, de un acto represor, y esto, desafortunadamente, detonó en que los compañeros del Movimiento de Resistencia Estatal tuvieran que ingresar a la fuerza al recinto legislativo ante
la provocación y los golpes lanzados al dirigente del movimiento de resistencia estatal, Marco Antonio Pacheco. El movimiento de resistencia estatal, que quede claro, siempre ha sido un movimiento pacífico, con propuesta, con intención de lucha, sí, pero que siempre lo ha hecho por la vía de la negociación, del diálogo y de la protesta. Pero ante la violencia, ante la provocación, no queda más que la defensa y la reacción. Lo decimos porque seguros estamos que mañana, y de hecho hoy en la tarde, ya estarán los medios de comunicación consignando actos vandálicos de los trabajadores de la educación. Decir a los compañeros que no estuvieron presentes, pues que solo se reaccionó ante la violencia ejercida por los cuerpos de seguridad sobre algunos de nuestros compañeros, pues lo cual llevó a la reacción natural de accionar en defensa de estos. Así las cosas, compañeros, esta lucha no termina aquí. Es momento de redoblar esfuerzos. Algunos compañeros han estado publicando que nos respetan, a los compañeros del Movimiento de Resistencia Estatal, nos piden disculpas por no haber estado acompañándonos en esta jornada, pero somos claros, no es momento de recriminarnos lo hecho o lo no hecho. Es momento de que las acciones ocurridas el día de hoy nos fortalezcan, nos lleven a una convicción de lucha, y que si en algún momento de esta ruta no te has decidido a participar, esto sea el detonante para que tú luches. Perdimos esta batalla, sí, pero nos llevamos la victoria moral de que estos personajes corruptos, traidores, sinvergüenzas, tuvieron que hacerlo a escondidas, encerrados, y no dándole la cara a los trabajadores de la educación. Lamentable que los diputados de origen magisterial, Alberto e Irma, sean quienes encabecen esta traición y este despojo. A ellos, que les quede claro que tarde o temprano se les pasará la factura, que no son bien vistos por el magisterio bajacaliforniano y que tarde o temprano llegará el momento de rendirle cuentas, no a este servidor, a los trabajadores de la educación y sus familias. Muchas gracias.